Esta cápsula lleva por título Inteligencia, lenguaje y conocimiento. En este espacio nos interesa reflexionar cómo la inteligencia artificial, en la medida que integra el lenguaje natural, plantea desafíos de carácter ético y social. La integración del lenguaje natural en el desarrollo de la inteligencia artificial marca un punto de inflexión importante de ser considerado porque va a tener relevancia en muchos aspectos de su integración a la vida cotidiana y en la misma medida a los desarrollos de la economía de la atención en el espacio capitalista actual. Hablamos del giro lingüístico en inteligencia artificial. Podemos señalar que hay un primer momento de integración del lenguaje o que ha sido generalmente una meta por parte de una tradición enorme dentro de la modernidad, establecer un tipo de lenguaje que de alguna manera permita salvaguardar la verdad o establecer una forma a través de la cual, a través de cálculo y principalmente de carácter matemático y lógico, dar cuenta del lenguaje. Sin embargo, en estas últimas décadas, el desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido, a través de un procesamiento de datos masivo y de otras formas como las redes neuronales, dar cuenta del lenguaje natural. El lenguaje natural es la manera habitual a través de la cual nos comunicamos, es el habla natural de los seres humanos. A diferencia del lenguaje matemático, entonces el lenguaje natural capta las ambigüedades, es el lenguaje a través de los cuales compartimos también ideas en torno a contextos. Esto, el lenguaje matemático, era imposible de ser reconocido. Sin embargo, a pesar de que la IA pueda tener una funcionalidad en la cual se interactúa a través del lenguaje natural, la comprensión, el entendimiento de ese lenguaje natural se hace a través de otras formas. Son los patrones, correlaciones estadísticas las que van marcando un nivel de comprensión muy distinto al que establecemos en la comunicación humana entre humanos. Tenemos entonces que el procesamiento del lenguaje natural, reconocido como bajo las siglas PNL, es un hito dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. Podemos destacar dos líneas de desarrollo que se dan en relación a esto. Por un lado, reduce de manera significativa, sustantiva, la forma de relacionarse entre humanos y máquinas. Si bien en un momento, en los años 90, la interacción se daba a través de programadores con un lenguaje muy específico, hoy en día el hecho de utilizar un lenguaje natural permite una interacción humano-máquina muy fluida. Pero también lleva consigo otro elemento que es muy importante para el desarrollo de la industria, que es que a través de la integración del lenguaje natural, las máquinas o la computación o los sistemas digitales pueden extraer efectivamente el conocimiento que está dado en un amplio ámbito de materialidades, textos, libros, voces que recorren tanto las grandes bibliotecas digitales como también los espacios web. Este repositorio lingüístico entonces se nutre en dos aspectos principales. Como ya señalamos, millones de libros y textos presentes en bibliotecas digitales. Y segundo, las interacciones que cada uno de nosotros realiza tanto en las redes sociales como también en nuestras interacciones produciendo contenido para páginas web u otro tipo de manifestaciones digitales. En este sentido nos parece interesante hacer algunas alusiones o mostrar como ciertas continuidades con algunos de los grandes intentos que se han hecho dentro de la modernidad respecto a generar un tipo de lenguaje. En un primer momento nos parece importante considerar a Leibniz. Leibniz tenía el anhelo de poder producir un tipo de lenguaje lógico, matemático, que permitiera establecer un sistema de comunicación universal. Y por otro lado está la enciclopedia, que durante el tiempo de la Ilustración tenía por propósito generar una especie de repositorio general de los conocimientos de la humanidad. Ambos momentos que uno puede considerar como hitos dentro de la modernidad se hacen presentes nuevamente en el desarrollo de la inteligencia artificial actual.
Aquí se nos presenta un primer dilema. Podríamos hablar de la accesibilidad a un patrimonio humano muy importante, presente en todas las textualidades que hoy día están presentes a través, o que son accesibles a través de la inteligencia artificial, principalmente a través de los chatbots. Pero también se pone en tensión cuando lo miramos desde el lado de su productividad mercantil. El trabajo cognitivo y ese patrimonio de conocimiento también es utilizado o es posible de funcionar como el elemento central de una economía digital. Para entender esto sería necesario ver un par de ejemplos que proporciona la literatura especializada hoy en día. Un autor como Pasquinelli, Matteo Pasquinelli, plantea ciertas similitudes en los procesos de instalación, emergencia de la tecnología. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX se da la revolución industrial. Pasquinelli toma de este ejemplo elementos que son centrales para también aplicarlos al desarrollo de la inteligencia artificial actual. La máquina textil industrial aplicada en la industria del siglo XVIII y XIX de alguna manera maquinizó las diversas acciones que se llevaban a cabo a propósito de artesanos expertos. Es la máquina la que va a desarrollar ese tipo de acciones, convirtiendo de alguna manera al sujeto, o en este caso al trabajador, en un apéndice de ese desarrollo maquinístico. Se automatiza el trabajo manual a través de máquinas que, a semejanza del trabajador experto, realizan las funciones. En el siglo XXI, con el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que ve Pasquinelli es que el desarrollo de la industria, el desarrollo de la tecnología va a simular o va a realizar el trabajo cognitivo. La sociedad en general se transforma en una fábrica digital. Otro elemento importante de considerar es la economía de la atención. Ya en cápsulas pasadas vimos la idea del capitalismo de la vigilancia, donde Shoshana Zuboff nos planteaba que la economía de la atención justamente consistía en obtener datos importantes que pueden ser mercantilizables y que se logran a propósito de la captación de la atención del usuario dentro de su interactividad con las redes. En la medida en que la inteligencia artificial puede integrar el lenguaje natural, esta forma de extraer conocimientos, gustos, percepciones personales aumenta considerablemente. Una economía que hace del dato, de la información, un elemento clave dentro de la valorización en el mercado. En este entorno, cada interacción humano-máquina puede ser convertida en un elemento valorizable. Una línea importante en el desarrollo de la inteligencia artificial y la integración del lenguaje natural es lo que va a ser reconocido como chatbot. Es la manera a través de la cual nosotros tenemos hoy en día una interacción fluida con los sistemas maquínicos. En este ámbito nos parece importante considerar los orígenes de este desarrollo. En 1966 surge ELIZA, un programa, una aplicación que con elementos muy básicos podía reproducir y recrear una interacción humano-máquina. A través de un tipo de interacción bastante básica, de reconocimiento de ciertas frases, palabras y uso del lenguaje natural, podía realizar un tipo de interactividad que estaba simulando a un terapeuta. Lo interesante de esa aplicación es el efecto de hacer creer que había una interacción intencionada. Una máquina que presentaba cierto carácter empático y que permitía devolver preguntas y respuestas, daba una intencionalidad. Se puede reconocer en eso lo que se denominó el efecto ELIZA, o sea, esta ilusión que generó mucha atención y expectación por estar siendo o estar llevando una comunicación dinámica, fluida con un agente no real. Esa ilusión se va a llamar el efecto ELIZA. Con los chatbots actuales como GPT, DeepSeek, Gemini, esa fascinación, esa ilusión se ha hecho cada vez más sofisticada, lo cual presenta cuestionamientos importantes.
¿Cómo diferenciar esa simulación con una comprensión real? Para cerrar, nos gustaría dejar la reflexión acerca de este ámbito que hemos considerado hoy día. Tiene que ver justamente con la integración del lenguaje natural y de qué manera ese asombroso desarrollo tecnológico que involucra la posibilidad de acceder a un patrimonio cultural enorme, también tiene efectos dentro del ámbito de lo económico, o sea, es mercantilizable. Un ideal moderno como el acceso, la posibilidad de participar, la conversación comprensiva, la racionalidad, queda subsumida también a intereses de orden comercial. Quizás sea esa la dimensión ética más importante que está presente en el desarrollo de la inteligencia artificial actual.